regresamos con nuestro segmento La Entrevista. Nuestro invitado Juan Romero, quien es vicepresidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, secretario de Asuntos Fronterizos de la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, historiador y representante del Partido Socialista de Venezuela para Asuntos Internacionales. Seguimos con el tema de golpe de Estado en Bolivia. Adelante, profesor. Sí, mira, antes de irnos al corte, veíamos la intervención en medios públicos bolivianos del comandante del ejército, Calimán, en un acto sin lugar a dudas contrario a la Constitución. Recuerda un poco la presión que ejercieron sobre Chávez en el 2002 para intentar obligarlo a renunciar, o incluso la misma presión que ejercieron con el presidente Nicolás Maduro, tanto en los actos del 2014 como en los actos del 2017. Eso no es fortuito, Alberto y compañeros que nos siguen. Eso es un perfecto manual definido en un documento que es de libre acceso a las redes, aprobado en el año 2010 durante la gestión de Barack Obama, que se llama Special Force and Conventional Warfare, Fuerzas Especiales y Guerra No Convencional. En ese documento los Estados Unidos, los organismos de inteligencia, te estoy hablando del Departamento de Guerra de los Estados Unidos y el Departamento de Inteligencia del Departamento de Estado, la sección de inteligencia del Departamento de Estado, llegan a la conclusión en el año 2010 que la dinámica que había establecido en términos de seguridad y de defensa de los Estados Unidos históricamente desde la finalización de la Segunda Gran Guerra Mundial en 1945 hasta ese año era totalmente infructuosa. ¿En qué consistía esa doctrina de seguridad? Bueno, en incentivar golpes militares directos, tal como el que vimos contra Allende en 1973, o la que vimos contra Isabel de Perón en Argentina en 1974, o la que vimos contra el presidente Goulart en Brasil en la década del 60, y que se inauguró además, como tú bien recordarás, en el año 1954 esa tesis con el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala. Esa tesis del golpe de Estado directo e infructuoso, el documento de inteligencia del año 2010 decide que no, y opta por una hoja de ruta. ¿Cuál es la hoja de ruta? Una hoja de ruta que tiene 4 pasos en mi criterio. Uno, el primero es, si los gobiernos que son objeto de esa hoja de ruta no tienen una política exitosa económicamente, sino que está sometido, como es el caso de Venezuela, por ejemplo, a una inflación inducida de más de 3.980 millones %, entonces se utiliza la excusa de la crisis económica como un incentivo para agilizar la movilización. No es el caso de Bolivia, vuelvo y repito, Bolivia ha tenido crecimientos sostenidos en la última década en un promedio del 2.5% los mejores niveles de calidad de vida de todos nuestros pueblos sudamericanos. Ningún otro país, desde México hasta la Argentina, ha tenido un crecimiento de ese Producto Interno Bruto tan significativo como Bolivia. Por lo tanto, el primer paso no significa. Pero el segundo paso de ese manual es lo que se llama, lo que mi buen amigo Atino Borón denomina la demonización. Evo es un dictador, Evo quiere permanecer en el poder, Evo no quiere ceder bajo nada, Nicolás Maduro es un dictador, Lula es un ladrón, es la demonización. ¿Cuál es la jugada en este caso de Evo, que es lo que hace inteligente? Ante esa jugada, que Evo es un dictador, Evo dice, bueno, yo renuncio, convoquemos de nuevo elecciones y acudamos. Participó el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y la Organización de Estados Americanos en esta presión para que Evo renuncie. El Departamento de Estado participa a través, no podemos olvidar que los militares en Bolivia y las fuerzas de seguridad y de orden público en Bolivia han sido entrenados consecuentemente bajo la doctrina de los Estados Unidos. Y la Organización de Estados Americanos, que colocó observadores que acompañaban el proceso electoral, en primera instancia el día 20 dijo que no había visto irregularidades, pero entre el 28 de octubre hasta hace 2 días había señalado que había irregularidades. Ahí donde el presidente Evo Morales dice, bueno, yo no tengo ningún problema, vayamos a la revisión de las auditorías. La Organización de Estados Americanos, en una acción de prontitud que contrasta mucho con lo que vimos en relación a lo que sucede en Chile, o lo que vimos en relación a lo que sucede con Lula en Brasil, o lo que vimos en relación a lo que sucede con las protestas que llevaron a la renuncia del ministro de Defensa colombiano, del presidente Iván Duque, la Organización de Estados Americanos hace un pronunciamiento donde también llama a la realización de nuevas elecciones sin Evo. ¿Cuál es lo interesante, Alberto? Y yo en esto quiero ser bien concreto y bien específico, porque además se asocia con Venezuela. 2 cosas. Uno, la comprensión que la situación en Bolivia es completamente distinta a la situación en Venezuela.
Desde el punto de vista económico, Bolivia ha presentado, insisto, un crecimiento económico que nosotros no hemos tenido, producto de una acción de guerra económica. Esa es una primera diferencia. Una segunda gran diferencia que es importante resaltarla es que la acción que lleva a Evo a plantear la renuncia para elevar la magnitud de la crisis política y generar un nuevo proceso electoral tiene que ver con el hecho esencial de que el comandante de las Fuerzas Armadas está manifestando que no apoya y lo insta a renunciar. La diferencia que nosotros vemos, y ahí traigo el agua para nuestro molino, es que indudablemente aquí hay unas Fuerzas Armadas cohesionadas y unidas. Muy bien lo decía el presidente Nicolás Maduro en su intervención el fin de semana. No se traguen la luz. No se sientan incentivados, que aquí hay un pueblo y unas Fuerzas Armadas a través de la Unión Cívica Militar, a través de los cuerpos de combatientes, a través de las milicias, que estamos activos y estamos prestos a la defensa. En este momento, hoy día se va a realizar una concentración en la Plaza Bolívar, en una acción conjunta entre el gobierno regional, el gobierno municipal y el Consejo Legislativo en rechazo a este golpe de Estado. No hay duda, Alberto, no hay ninguna duda, compañero, que hay una intervención de los Estados Unidos, y eso tiene una explicación muy sencilla. En primer término, la Bolivia de Evo ha reconocido e incorporado enormes sectores de la población indígena. En segundo término, Bolivia tiene las mejores reservas estratégicas, 2 minerales estratégicos, litio, que son utilizadas para todos los componentes de circuito y computación, y tiene además, al igual que nosotros, otros materiales estratégicos relacionados con la actividad radioactiva. Y eso habla indudablemente de los intereses que la geopolítica de apropiación de los minerales de los Estados Unidos tiene. A pesar de eso, Evo, insisto, no ha huido. Evo está encabezando en Bolivia lo que yo creo va a ser una resistencia estoica. Es posible que la represión se eleve, pero vamos a ver un pueblo boliviano que está consciente de sus derechos, de defender lo que ha conquistado en estos 13 años. Juan, bueno, tenemos por aquí un video que nos va a saltar del tema, pero yo quiero seguir con este tema. Le pido a nuestro productor, por favor, que nos deje de terminar esta parte de la entrevista y iremos a la pausa con el último video. Juan, se reanima la oposición venezolana, tienen una convocatoria para el día 16 y ya las redes están diciendo de que también nuestro presidente debe renunciar. Percepción de ti. Mira, es el intento de llevar el experimento de Bolivia. No, esto, insisto, no es fortuito, hay que verlo, tiene que ver con la derrota en Argentina, tiene que ver con la revuelta en Chile, tiene que ver con las protestas en Colombia, tiene que ver con la liberación de Lula, tiene que ver con la segunda vuelta del Frente Amplio en Uruguay, tiene que ver con el triunfo de ANLO en México. Es decir, hay toda una dinámica de revueltas en América Latina que por una parte tiran hacia la resistencia a las políticas neoliberales y por la otra el alineamiento completo. La oposición en Venezuela está de nuevo, en mi criterio, haciendo una falsa lectura. Primero porque están profundamente disminuidas, han sido derrotados en todos los procesos electorales. A pesar de las condiciones de dificultad económica que nosotros hemos venido experimentando, hay dos cosas que señalaba mi buena amiga Pascualina Curcio, que como yo es parte de la red de intelectuales y artistas por la defensa de la humanidad, y es que a pesar que las exportaciones y las importaciones han disminuido, en el caso específico de las exportaciones en cerca del 66%, y en el caso específico de las importaciones en cerca del 42%, a pesar de eso, a pesar de la asfixia, a pesar de los 3.980 millones de diferencia porcentual entre el dólar real y el dólar paralelo, a pesar de la congelación de más de 35.000 millones de dólares en activos del Estado venezolano, a pesar de eso, este Estado está en absoluta y total calma. Tienen el derecho de protestar, tienen el derecho de movilizarse en los parámetros que establece la ley de sufragio, participación política y movilización. Eso es, deben solicitar permiso, no pueden cerrar vías públicas, no pueden dañar edificios y cuidado, se tragan la luz de nuevo. Hay una milicia y hay un pueblo perfectamente articulado esperando la mínima reacción para que nosotros una Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida y cohesionada con nuestro pueblo y con nuestro presidente, de eso no hay duda. Mientras esto está pasando en Bolivia, y yo estoy seguro que el pueblo boliviano, nuestros hermanos indígenas del pueblo boliviano, igual de toda Sudamérica, van a levantarse en contra de este golpe. ¿Qué lectura le das ahora de la situación que está pasando en Chile? Hoy hay paro de educadores, paro universitario, el presidente no renuncia, la Fuerza Armada chilena pinochetista sigue reprimiendo al pueblo.
Ahí hay dos cosas. Y me da la ñapa con Haití. Ahí hay dos cosas que resaltar, interesante de lo de Chile. Lo primero es que se cae el discurso de Chile como el modelo de democracia liberal, el modelo de democracia de apertura al capital transnacional, que había logrado mantener el orden y la estabilidad luego de la transición del año 1991 con Pinochet. Es lo primero. Lo segundo es que, al contrario de lo que intentan decir los medios, lo que estamos viendo es una reacción popular. No hay sectores, no está el Partido Comunista Chileno, no está el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, no está ninguno de los países del Frente Amplio que caracterizan la democracia chilena dirigiendo esto. Es una manifestación popular, y ante esa manifestación popular lo que hemos visto es un uso exacerbado de la violencia, violentando, alterando todas las normas de respeto de derechos humanos y de control de manifestaciones. El pueblo está llamando constituyente en Chile. Está llamando constituyente, y lo interesante es ver, al contraste de lo que está sucediendo con Bolivia, insisto, donde la Organización de Estados Americanos hizo un pronunciamiento inmediato, en Chile hay un completo silencio ante más de 35 muertos, más de 175 personas, mujeres, niños, adultos, adultos mayores, que han quedado ciegos por el uso efectivamente de la violencia sin ningún tipo de límite. Ahí lo vemos. Ahí está un pueblo en movimiento que no podrá ser detenido bajo ningún concepto. Juan, nos dieron una ñapita, pero tenemos que ir de inmediato a la pausa y regresamos contigo.